Mi mundo del derecho es el derecho a mi libertad, a mi educación, a mi familia, a ser escuchado y al juego. Mi mundo del derecho es jugar. Mi mundo al derecho es derecho a la libertad, derecho al amor, derecho al respeto y derecho a no explotación más sexual de los niños. Invito a todas las personas que acompañen los procesos comunitarios que se vienen realizando en diferentes sectores en pro del respeto de esos derechos de los niños mediante actividades lúdico-recreativas. Entonces invito a esas personas que todavía son incrédulas y pensarán que es algo fallido. No, no es fallido. Vamos a seguirlo intentando. E invito a esas personas que todavía son incrédulas frente a esta situación. Les damos la bienvenida a la Comuna 1 Palpita, serie que realizamos a través de Facebook Live, y es una serie que se realiza con los recursos de la convocatoria Medellín Palpita desde sus territorios, liderada por la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Les saluda Marcela Mora, comunicadora social de la Corporación El Megáfono. El día de hoy contamos con dos invitados muy especiales. Ella es Marisol Guacheta Herrera y Tatiana García Bustamante. Ellas hacen parte de la unidad de infancia de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Ellas nos estarán hablando sobre esta prevención. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. A ti, Marcela, por invitarnos, gracias. Muchas gracias. Bueno, para comenzar con un poquito, pues como con el tema, definamos qué es la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Bueno, primero que todo, Marcela y comunidad, muy buenas tardes. Soy Tatiana, trabajo para el proyecto Medellín Cuida a sus niños, niñas y adolescentes en el proceso de prevención selectiva indicada de la EXNA, específicamente Casa Vida en Territorio. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias a la comunidad por permitirnos llegar a ustedes y a sus hogares y realizar pues como esta sensibilización frente al tema. Es un tema muy significativo, tanto para las niñas, niños y adolescentes como para la comunidad en general. Entonces vamos a comenzar explicando qué será eso de la explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes, específicamente la EXNA, ¿cierto? Es una explotación sexual comercial en niñas, niñas y adolescentes, consiste en la utilización sexual de niñas, niños y adolescentes para obtener ganancias sexuales, económicas, sociales, políticas, fruto de ese aprovechamiento de una posición de vulnerabilidad y desequilibrio dentro de las personas de poder o confianza de una persona adulta, ¿cierto? Entonces estamos hablando de un abusador o de un explotador o de una persona que ejerce su poder o su fuerza para con las niñas, los niños y los adolescentes para recibir un beneficio propio, ¿sí? Digamos que esa es como la de forma general en qué consiste el concepto de la EXNA. Disculpa. Ya que nos das esa información, Tatiana, sobre qué es la explotación sexual, me imagino que dentro de esto hay como diferentes formas en las que se explota sexualmente a los menores. ¿Nos podrías, Marisol, decirnos cuáles son estas modalidades? Claro, Marcela, buenas tardes a todos y a todas. Agradecimientos totales por las presencias a través de las redes y de la distancia. Como lo decía Tatiana, es un delito la explotación sexual comercial de niñas, niñas y adolescentes que obedece a fenómenos multicausales y allí se encuentran diferentes escenarios y contextos. Una de esas modalidades es la que está asociada al contexto de viajes y turismo.
Y esta se debe a la falta de control de las autoridades sobre la situación y la permisividad de algunos grupos sociales. Entre estos, algunos, no todos y todas, administradores de hoteles o conductores, taxistas, no incluimos ahí a todos, sino que algunos de ellos, pues como que un poco facilitan a los turistas esta explotación de los niños, niñas y adolescentes. Es una situación bastante compleja a la que se refiere esta modalidad de viaje, contexto de viajes y turismos. Otra es la unión maritales serviles, que tiene que ver con esas relaciones asimétricas que algunos adultos o adultas establecen con menores de edad y tienen una relación o vínculo de convivencia. Así, de alguna u otra forma, es como valorando, aprovechándose de las situaciones económicas de los niños, niñas, adolescentes y conviven con ellos y ellas y a través de lucros económicos o diferentes estímulos mantienen ese tipo de relaciones. La siguiente es el reclutamiento, el uso o utilización ejercida por los grupos armados para lo que es la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, donde los utilizan de manera violenta y simbólica para abusar sexualmente de ellos y ellas y así poder inducirlos a las redes de las explotaciones sexuales o la trata de personas incluso. Las siguientes modalidades son los contextos, la creación o uso o divulgación de material del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes generado por la computadora o de forma digital, que es lo que vemos incluso el aumento en la estadística en estas épocas de la salubridad pública que nos aquejaron, donde se busca a través de las fotografías o mensajes de contenidos sexuales abusar o comercializar, volver objetivo el cuerpo de los niños y las niñas para fines económicos, como nos lo decía Tatiana. La otra es la... En esa, Dime. perdón, te interrumpo, Marisol. Ahí donde me decís de la internet, eso es donde entra ¿cómo es que se llama esa modalidad del sex shop? Sí, son tres maneras que, digamos, se tienen identificadas hasta el momento, además que con la virtualidad, como se mueve, habrá muchas más a nuestro infortunio para niños y niñas, ¿no? El sexting, que son las fotos o mensajes o audios que tengan contenidos sexuales. Está el ciberacoso, que es a través de las redes, y la sextorsión, donde les piden alguna fotografía y los niños y niñas los indujeron de manera esporádica y después los extorsionan y los amenazan, y bajo ese criterio les mantienen o les piden más fotografías o más situaciones de contenidos sexuales para poder circular en las redes a favor de pedófilos y personas muy inapropiadas que fomentan cada vez más esta vulneración tan terrible para nuestros niños y niñas. La siguiente es la trata de niños, niñas y adolescentes, que es el transporte o la captación, el traslado que hacen de la recepción de ellos y ellas bajo amenazas o fuerzas y obviamente engaños, fraudes con fines de usos sexuales para que les paguen a ellos y a ellas y se lucren, y los niños pueden ser privados incluso de su libertad o trasladados a otras ciudades, a otros países, incluso a otros municipios, ¿cierto? Se da de manera muy frecuente. Está los contextos que están asociados, donde se habla de que el niño, a veces se habla desde la ley, desde el código. Algunas autoridades competentes dicen que esta es prostitución infantil, un término bastante degradante para nuestra niñez y nuestra adolescencia, y una de nuestras misiones, junto con Tatiana y otros profesionales del proyecto, es desestimular ese vocabulario en el sentido que un niño y una niña no está en prostitución, un niño y una niña está siendo explotado económicamente. Y es como pues bastante indignante ver que aún la ley lo esté nombrando como prostitución infantil.
Y bueno, otros escenarios como contextos comunitarios, virtuales, digitales, zonas fronterizas, fluviales, carreteables y contextos donde se tiene como casi que un hábito continuo la comercialización de las niños y niñas para el infortunio de la humanidad. Hasta ahí te puedo contar las 6 modalidades. Pues qué triste que exista eso. Para, para acabar, o bueno, para minimizar eso, que eso no se vuelva a dar esa explotación, me imagino que hay diferentes orientaciones para la prevención. ¿Cuáles serían estas orientaciones para que nosotros como adultos y los mismos menores se den cuenta de que están siendo explotados sexualmente? ¿Ya se entiende el micrófono? Bueno, gracias. Es importante tener en cuenta para los cuidadores, para las personas que estamos como en la protección de las niñas, niños y adolescentes y para para las mismas niñas, niños y adolescentes, primero saber identificar esas situaciones de riesgo, ¿cierto? Bueno, ¿en qué momento yo me doy cuenta que mi hijo está siendo víctima de explotación sexual o que mi sobrino o que un estudiante, ¿sí? Entonces, primero sería identificar esos signos y esos síntomas que manifestamos a través de nuestros comportamientos, cuando los niños, las niñas y los adolescentes cambian sus comportamientos, se vuelven personas irritables, hay autoexclusión, hay hermetismo emocional, llegan a la casa también con objetos y no sabemos de dónde los tienen, entonces llegan con celulares, con zapatos, con objetos que los papás o los cuidadores no saben de dónde salieron, ¿cierto? Y que no hay una razón como para tenerlos. Digamos eso desde lo económico, también desde lo emocional y desde lo psicoafectivo, entonces el cambio comportamental, algunos cambios en su cuerpo también, algunas formas de vestir, sin decir obviamente que con uno entonces ya el adolescente o la niña o el niño está siendo víctima, pero digamos que sí son cambios significativos que los padres y los cuidadores deben estar muy atentos a esos cambios. Por un lado eso, por otro, teniendo en cuenta esos signos y esos síntomas de cómo me doy cuenta de lo de la explotación sexual, bueno, la prevención es uno, desde los entornos protectores, que son los hogares, los colegios, las escuelas, estos grupos comunitarios y esos grupos que trabajamos por la niñez y la adolescencia, que ellos sigan en esos grupos, que asistan, que participen, que busquen espacios deportivos, ¿cierto? Donde ellos mismos se puedan proteger y donde los entes y los hogares puedan proteger de ese tipo de cosas. También tenemos la ruta, ¿cierto? Entonces, bueno, si me pasa, ¿qué debo hacer? Entonces, digamos que primero está la ruta en salud, después la ruta de justicia, y tenemos las líneas telefónicas que son el 123 social. Debemos ser reiterativos en que es social. Al 141 que es la línea de ICBF. Sí. Y están los centros de salud y las CAIPAS. ¿Cuáles son estas rutas? ¿Cómo se reconocen estas rutas o cómo yo como ciudadano puedo activar estas rutas de prevención? Bien, precisamente complementando lo que Tatiana nos estaba comentando y teniendo en cuenta esa triada que es la protección, la salud y la justicia, el centro CAIBAS, que queda en San Diego, cerca al Macentro, tiene las atenciones a este tipo de violencias donde se recepcionan notificaciones de los y las profesionales que estamos adscritos a la alcaldía de Medellín, identificamos estas situaciones y casos y a través de valoraciones y análisis pues, psicosociales
llegamos hasta allí. Pero la comunidad igual también lo puede hacer. Nosotros acompañamos a nuestras familias, niños, niñas y adolescentes en estos sentidos. La comunidad también puede llegar allí, reportarlo y de esta manera se activa. Hay una situación y es que la explotación también por esta vía de la salud puede acceder a las entidades y a cualquiera, incluso no tiene ningún costo, ni siquiera te pueden cobrar la cuota moderadora. Es más, ni siquiera debes estar adscrito a algún régimen de seguridad en salud, ni contributivo ni subsidiado si es que no lo hay. Es una obligación de las entidades de salud atender este tipo de situaciones. Para evitar la revictimización de nuestros niños, niñas y adolescentes, desde la portería se le informa al vigilante que ingresa por código fucsia. Un poco se ha cuestionado el color del fucsia, ¿cierto? Porque el rosado siempre ha sido asociado a la mujer, entonces eso ha tenido como sus resquebrajamientos, pero así lo llaman, código fucsia, y de esa forma permiten que el niño o niña ingresa y se le da atención prioritaria. La enfermera o enfermero de turno le da el peritaje y ya entra a la medicina, el médico realiza la entrevista de manera muy sutil y táctica para evitar como que el niño o la niña entre en bochorno o confiese o hable de cosas que le pueden como abrir sus heridas, solo que el médico necesita escuchar la versión en el sentido de que le pueda dar la atención que requiera, porque dependiendo de la versión del niño, niña, adolescente o profesionales o familia que acompañen, ya se puede definir qué tipo de exámenes le aplicarían, cuáles serían los medicamentos y todo lo demás. En esta narración también hay que tener en cuenta que a veces se dice que los toqueteos no son violencias sexuales, ¿no? Los toqueteos también entran dentro de las violencias, pero específicamente la explotación sexual comercial obviamente ya tendrán otro tipo de exámenes de EPS y aplicaciones de antivirales, bueno, ya lo que consideras desde la medicina. Luego pasaría a la atención especializada, que es el equipo psicosocial, trabajador social, psicóloga de la entidad de salud, junto con la pediatra o psiquiatra especializada infantil, y allí el niño o niña adolescente debe salir con las revisiones hacia psicología, continuar en salud, y el tratamiento farmacológico de considerarse necesario. También se apoya mucho con el programa FAN, que está escrito también en la unidad de niñez y adolescencia, y FAN es sanar a través del juego, pues si se puede decir que se pueda sanar algo tan triste que en realidad tarda tanto tiempo en sanar, pero bueno, aquí se procura pues con profesionales especializados en esta materia que allí desde FAN les atiendan a los niños y a las niñas. Es como un plan. Entonces, digamos que el código fucsia es cuando ya el menor es llevado a un centro médico, por decirlo así. Exacto, sí. Y entonces, para llegar a ese programa FAM, deben de dirigirse primero a activar ese código fucsia y ya luego lo remiten donde ustedes, o cómo es el proceso. El Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia, como es el CAIVAS, ahí ya ellos remiten a medicina legal o a FAN, de acuerdo a cómo se considere. Pero siempre la idea que se busca desde la política pública de infancia y adolescencia es que el niño sea atendido o adolescente de manera integral en todos los sentidos. Tati, te doy la palabra para que continúes si nos quieres apoyar también, por favor. Gracias, Marcela. El micrófono. Se deben activar las rutas correspondientes de salud y posteriormente el CAIVAS realiza la remisión al componente de Jugar para Sanar, que es donde realizan todo el acompañamiento terapéutico al adolescente. Ellos también en algunas ocasiones, teniendo en cuenta como la especificidad del caso, la parte individual del proceso, en algunas ocasiones también realizan acompañamiento a las familias dentro de esos acompañamientos individuales, pero según los casos, ¿cierto? Sí, eso te iba a preguntar. Si los familiares pues, de este niño que sufrió esto tan doloroso, también pueden ser como apoyados psicológicamente, porque eso me imagino que no es solamente un daño
para el menor, sino que también puede ser un daño para la familia. La O para el Secretaría de Inclusión. profesor, ¿cierto? Para la persona que está al tanto del menor. Tiene razón. La Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos dentro de sus unidades y grupos poblacionales también tiene, además de la unidad de niñez, la unidad familias. Nosotros articulamos acciones y las profesionales cuando se considera necesario y los líderes pues como que posibilitan estas estrategias de articularnos, por ejemplo, en ese caso con los centros integrales de familia que se encuentran también en toda la ciudad y pertenecen también a la alcaldía de Medellín. Y allí buscamos también que ellos y ellas den la atención a la familia que se requiere y complementar. Estos centros son los que se conocen como los CIF. Exactamente, tienes toda la razón. Los centros, sí. Bueno, ya se nos va Aunque perdona que yo te interrumpa, nosotros también tenemos atención a las familias. En el proyecto Medellín Cuida a sus niños, niñas y adolescentes existe el componente de acompañamiento y seguimiento familiar, ¿cierto? Ellos también apoyan a nuestras familias, solo que cuando es necesario, quizás por algunas especificidades del caso, como lo nombra Tatiana, nos apoyamos también con la otra unidad. Listo. Pues el tiempo es muy corto y es un tema muy, muy importante. Un tema que ni siquiera no debería ni existir, digo yo personalmente como mujer, porque es doloroso ver cómo se está pasando a nuestros menores, a nuestros niños y adolescentes. Hemos llegado pues como al final del programa. Nosotros desde la corporación les agradecemos por acompañarnos, por brindarnos esta información tan importante. Si de pronto tienen líneas o algún correo, algún número donde digamos las personas que conozcan y o se enteren de algún proceso de esos tan duros para un menor se puedan comunicar, lo podemos dejar en este momento aquí en el programa. 123 social, apellido social 123, apellido social, y allí hay profesionales especializados que atienden casos. Recordemos que los niños y las niñas no están por gusto en esta explotación, para que lo tengamos muy en cuenta cada que nombremos esas cosas. Gracias. Sí, es verdad. Marisol, Tatiana, muchas gracias por acompañarnos en esta serie La Comuna 1 Palpita. Les agradecemos por estar aquí, por sacar su tiempo, por regalarnos estos pues tan importantes para cada persona. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la comunidad por permitirnos llegar a sus hogares, por permitirnos llegar a las niñas y adolescentes y transmitir esta información tan importante que es de mucho bienestar para todos y todas. Y bueno, dejarles un mensaje y es a protegernos en esos hogares, a proteger las niñas, los niños y los adolescentes, a estar bien atentos a esos signos, a esos síntomas de cambio frente a ellos. Digamos que en el ambiente, en el entorno siempre van a haber factores de riesgo, pero lo más importante es como adultos estar bien alertas a lo que está pasando con nuestras niñas, niños y adolescentes, no solo desde el contexto físico, sino también desde los entornos digitales, donde ahora está como tan potente el trabajo y la virtualidad. Listo. Entonces, muchas gracias a ustedes y bueno, una linda tarde. Gracias. Les agradecemos por habernos acompañado en la tarde de hoy. Recuerden que les habló Marcela Mora, comunicadora de la Corporación de Micrófono,